Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo la actualización de resultados de una empresa que ya he analizado en el canal. Más concretamente te estoy hablando de San Lorenzo. San Lorenzo es una empresa del sector de las embarcaciones de lujo muy interesante con ciertas ventajas competitivas que por supuesto ya he analizado, como digo, en el canal. Presentaron resultados el 8 de febrero. Como puedes ver, el último día, según estoy grabando este vídeo, está cotizando a 42,20 y aquí si ponemos el gráfico de un mes puedes ver como después del 8 de febrero la compañía al día siguiente cayó ligeramente, pero luego llegó a subir en esa semana hasta los 45,40. Actualmente, como digo, está a 42,20 y la compañía realmente los resultados que ha presentado han sido muy buenos. Por eso vamos a ir al Investor Relation para ver la presentación de los resultados preliminares y también ver una valoración sobre la compañía. Para eso, como siempre digo, vamos aquí al Investor Relation y si bajamos un poquito más, aquí tenemos el Business Plan de 2023 a 2025 que ya lo comenté en un vídeo anterior, pero si bajamos aquí, que está un poco más escondido, puedes ver la presentación de los resultados preliminares del año completo 2023. Si entramos aquí, puedes ver que a modo de presentación, como puedes ver perfectamente, la compañía nos muestra varios puntos importantes. En primer lugar, aquí puedes ver el crecimiento que han tenido en el ejercicio fiscal 2023, pasando de 740 millones en 2022 a 840 millones, un crecimiento del 13,4%. En este caso, al mismo tiempo, el EBITDA ha pasado de 129 millones a 157 millones, con un crecimiento del 21,5% y con márgenes EBITDA que han aumentado del 17,5 al 18,7. También nos muestran las inversiones orgánicas que han pasado en 2022 de 50 millones a 49 millones, lo que implicaba un 6,7% con respecto a los ingresos y ha pasado a un 5,3%. Y por supuesto la posición neta financiera, es decir, la caja o deuda que tiene la compañía, que en este caso ha pasado de 100 millones a 140 millones, es decir, un incremento de 40 millones, lo que quiere decir que, como ves, es bastante interesante. Si seguimos bajando un poquito más, aquí nos hablan de la sostenibilidad del crecimiento o del plan de sostenibilidad de crecimiento de la propia compañía. Por supuesto, aquí hay puntos importantes, como podemos ver aquí la evolución trimestralmente hasta llegar al año completo. Como puedes ver, en el Q1 183 millones, en el Q2 204 millones, 237 en el Q3 y 214 en el Q4, que hacen esos 840 de ingresos. Al mismo tiempo, aquí vemos la comparación anual, el crecimiento desde 2021 a 2023, pasando de 585 a 840 millones. Y por supuesto, también la compañía, aquí nos destacan, entre comillas, que han crecido en todas las divisiones. En la parte de yates un 9%, un 19% en superyates y en Blue Games un 20%. También al mismo tiempo nos hablan del fuerte crecimiento de los ingresos en Europa, un 38% y un 83% en la parte de Medio Oeste y África. Y al mismo tiempo el conjunto de ambas representa un 68% de, en este caso, ingresos mixtos. Y la parte de América, que lo veremos ahora también en detalle, digamos que ha caído o ha tenido, digamos, un ajuste, en este caso del 18% o 16% en Asia Pacífico. ¿Por qué? Porque habían tenido un incremento o exceso de demanda, que es lo que veremos a continuación. Al mismo tiempo también la empresa nos enseña la diversificación que tiene, en este caso por una parte por los segmentos, por división de yates, superyates y Blue Games, como puedes ver que han conseguido el 60% que sean de la parte de yates, 28, casi 30% de superyates y Blue Games representa un 10,9%, que aquí puede ver que son 511 millones, 238 y también 90 millones. Y también de forma geográfica puedes ver que los ingresos de la compañía representan por Europa un 68%, en este caso en América es un 11%, en Asia Pacífico otro 11% y en el Medio Oeste y África también un 9%. Como ves, es una empresa que está más concentrada en la parte de Europa y al mismo tiempo en la parte de división de yates, por supuesto, pero que eso con el paso del tiempo, como ves que están creciendo los otros segmentos mucho más de lo que está creciendo la división de yates, es normal o es previsible ver que para los próximos años, digamos que esto se va equilibrando un poco más, al mismo tiempo que también la parte geográfica, porque generalmente esta compañía es de Italia, pero
si va vendiendo más en otras zonas a nivel internacional, pues es normal que esto también se vaya equilibrando con el tiempo. Si seguimos bajando aquí un poquito más, aquí nos explican realmente por qué ha sido el ajuste post, en este caso COVID o post pandemia, ya que después, como ya he explicado en el canal, del crecimiento por exceso de demanda en 2021 y 2022, ves que la parte de América creció o tuvieron, digamos que unos ingresos del 23% respectivamente en 2021 y 2022, pero que digamos que ahora se ha ajustado, es decir, que ha bajado a niveles pues previos a todo esto. Es decir, que lo normal es que ese exceso de demanda ahora mismo se haya normalizado, y es lo que están diciendo, no es que la zona vaya mal, no es que la zona de las Américas vaya mal, sino simplemente que se ha ajustado. Si seguimos bajando aquí un poquito más, que esto es un punto clave para este tipo de empresas, como ya he explicado, al igual que cuando traje el análisis hace poco, o el análisis de resultados, sí, de Ferretti, en las compañías del sector de lujo es interesante ver el backlog, es decir, la cartera de pedidos, que es lo que nos muestran aquí, y también digamos que la orden de pedidos, es decir, de nuevos pedidos que va teniendo la compañía. Aquí, como puedes ver, no se explican los pedidos que han ido teniendo a lo largo de todo el ejercicio fiscal 2023. En este caso han pasado de 1.070 millones de backlog que tenían en 2022 y luego cada trimestre, como puedes ver, han tenido 170 millones nuevos, 181, 253 y 208, lo que han hecho un backlog bruto de 1.882, que ojo, luego a este backlog bruto hay que descontarle lo que han conseguido ingresar, es decir, de toda esa lista de pedidos, los barcos que han conseguido colocar o vender, esos 840 millones, lo que al final nos quedamos con un backlog neto a finales de 2023 de 1.042, que como puedes ver es bastante interesante y similar al año pasado. De hecho, como puedes ver aquí, nos enseñan también la compañía que en comparación con el backlog del año anterior, 1070 frente a 1042, que ves que está más o menos equilibrado, además nos muestran que parte de este backlog serán para ventas de 2024, 587 millones de estos 1042 se venderán en 2024 y 455 para, digamos, o serán ventas o ingresos que serán en 2025 o más adelante de 2025. Es decir, 587 para 2024, 455 para 2025 o más adelante. Lo que, como ves, para compañías de este tipo de negocios, que es interesante ver esa cartera de pedidos, es interesante ver que continuamente tienen demanda de nuevos barcos para que sigan construyendo nuevos barcos y garantizar, en este caso, futuros ingresos para la empresa. Si seguimos bajando aquí un poquito más, aquí nos muestran también en detalle, digamos que la robustez o la estabilidad, o como quieras llamarlo, de, en este caso, esa cartera de pedidos, cómo ha crecido de 2020 a 2022, pasando de 409 millones a 1.070 millones, y luego han pasado de 2022 a 2023, como acabo de comentar, a los 1.042 de cartera de pedidos, y tienes que entender que ese backlog esperan que sea estable hasta 2028 porque tienen algunos pedidos que serán entregados, en este caso, a 2028. Como ves aquí, como dije ya, la división de a 2024 587 millones y más adelante de 2025 455 millones, más nuevos pedidos que se les vaya haciendo a la empresa. Luego también una parte importante es ver la resiliencia de esa cartera de pedido. En este caso aquí podemos ver que el 90% de la cartera de pedidos es de clientes finales, lo que quiere decir que al final garantiza que esa cartera de pedidos se transforme en una venta, porque si es el cliente final que es el que quiere ese barco, al final termina cumpliendo con los pagos y al final eso termina siendo un ingreso seguro para la marca, en este caso San Lorenzo. Y como puedes ver aquí, más o menos aquí nos dividen en la parte de yates, superyates y Blue Games, como al final digamos que los clientes finales son el 86%, el 100% en superyates y el 58% en Blue Games. Es decir, ten en cuenta que el porcentaje que no es de clientes finales pueden ser
ser empresas que utilicen esos barcos pues para alquilarlos, para hacer alguna ruta turística o cualquier otra cosa, pero lo interesante es que el que garantiza que al final sea el pago o se haga el pago de ese backlog, por tanto que ese backlog, esa cartera de pedidos se transforme en una venta, son los clientes finales. Y evidentemente cuanto más alto sea este porcentaje, más positivo será. Y por supuesto no es solo para 2023 o 2024, sino incluso la cartera de pedidos que tienen hasta 2026 o hasta 2028 en el caso de superyates, como puedes ver, o 2025 en la parte de Blue Games, lo que quiere decir que garantiza futuros ingresos para la marca. Por supuesto, si seguimos bajando, aquí también nos hablan de algo importante, el CAPEX, que mayoritariamente ha sido de expansión, y aquí nos lo explican en detalle. Consideran que el CAPEX orgánico neto, que es como lo llaman, que sería prácticamente como decir CAPEX de mantenimiento, prácticamente podríamos decir que es 44 millones, ellos ponen 45 millones, pero son estos 44 millones de aquí. Realmente aquí nos enseñan cómo de 2022 a 2023 han pasado o han reducido ese CAPEX de mantenimiento, que aquí está desglosado de 50 millones a 44 millones, lo que representa sobre las ventas de un 6,7% a un 5,3%. Recuerda que si una compañía tiene menos porcentaje de CAPEX sobre ventas, significa que es menos intensiva en capital, es decir, que necesita menos capital para seguir funcionando con normalidad, lo que quiere decir que al final es una empresa más asset light, es decir, más de capital ligero, que no necesita tanta inversión para funcionar, lo que quiere decir que al final, en caso de problemas de financiación, esta empresa no tendrá tantos problemas. Además, como ya he hablado en el canal, esta empresa se financia por los clientes, como veremos luego con el working capital, cosa que es todavía más positivo. Pero bueno, como puedes ver aquí de forma desglosada, el CAPEX neto u orgánico, o como quieras llamarlo, digamos que lo desglosan por otras inversiones, también investigación y desarrollo, la parte industrial recurrente en este caso, o la recurrencia de la industria, es decir, el gasto que se requiere hacer en esta industria, la nueva capacidad o aumento de capacidad, en este caso vemos aquí que hay una parte realmente de expansión, porque aumentar la capacidad de la empresa, eso es CAPEX de expansión, es decir, que el CAPEX de mantenimiento ajustado sería todavía menor, y esto tendería a ir a bajar tal y como lo explica la marca, y luego al mismo tiempo el porcentaje que representa sobre los ingresos. Y aquí vemos, digamos, la evolución total de ese CAPEX, cómo han sido en los 9 primeros meses de 2023 de 26 millones, en el cuarto trimestre fueron de 18, lo que hacían esos 44,5, pero aquí luego ha habido un incremento o un cambio de 20 millones que, como ves, aquí nos lo explican en detalle, que es debido a, aquí como puedes ver, la adquisición, es decir, debido a una adquisición que han hecho, ha incrementado ese CAPEX en 20 millones. Por tanto, ha pasado de los 44,5 a 64,7, que es el CAPEX total invertido. Por supuesto, si queremos saber realmente cuál es el de mantenimiento, habría que excluir esa adquisición, en este caso los 20 millones, más también el aumento de capacidad, porque con el paso del tiempo, cuanta más aumento de capacidad vayan teniendo, menos tendrán que invertir en nueva capacidad, porque la compañía tendrá cada vez más tamaño, pero es entendible que ahora que la compañía está creciendo siga aumentando la capacidad, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y también, por supuesto, digamos que el CAPEX orgánico en este caso ha aumentado a la parte de expansión un 90% debido a 22 millones de la parte de capacidad en industria, y también la parte de aumento de producción por 18 millones de nueva producción, por supuesto. Y el CAPEX recurrente, como puede ver aquí, también en la parte de nuevos yates, al mismo tiempo que en otras inversiones, como por ejemplo pueden ser oficinas en Mónaco, también han generado o han contribuido a una parte de ese CAPEX. Pero como puedes ver, más o menos estamos hablando de cifras que pueden ser razonables o sostenibles en el tiempo, ya que esta empresa, además de financiarse, como digo, de clientes, el tener un CAPEX relativamente bajo, y además que juntando con adquisiciones y con aumento de capacidad, pues podríamos considerar efectivamente que es un CAPEX bajo para lo que está haciendo y el crecimiento que tiene la compañía, lo que quiere decir que esto puede ser sostenible en el tiempo, y eso puede hacer que la compañía siga creciendo con el paso de los años. Al mismo tiempo, si seguimos bajando un poquito más,
Aquí también vemos la parte del working capital y también la parte de adquisiciones o el impacto por adquisiciones. El working capital tienes que entender, tal y como expliqué en el análisis de esta empresa, que esta empresa al, digamos, construir barcos, digamos que primero tiene unos pedidos, es decir, pasan a tener una lista de pedidos, los clientes piden ciertos barcos, ciertos modelos y van pagando parte de esos barcos según van aumentando la producción de ese barco. Es decir, que parte de la producción de ese barco se financia con el cliente, porque el cliente va anticipando. Esto es bueno porque aquí, como puedes ver, realmente el net working capital es negativo y de forma estable, como dicen aquí, del menos 5% de los ingresos. Es decir, que realmente la compañía no tiene que aportar a la caja del working capital, sino que realmente ya le dan o ya le financian en torno al 5% de los ingresos, lo que quiere decir que eso es positivo. Y al final, aquí además nos recuerdan que como el 90% de los clientes son clientes finales, quiere decir que esos clientes finales en este caso no tienen otros acuerdos diferentes como pueden ser con empresas. Con los clientes finales pues tienen que ir pagando a medida que se va construyendo el barco con ese plan que tienen a clientes, por lo que quiere decir que esos clientes, el 90% de los clientes finales, van financiando la construcción del nuevo barco. Y al mismo tiempo, aquí nos destacan también el incremento de la caja, de la parte de o posición financiera o caja neta, como puedas ver, que realmente ha servido también para pagar 22 millones en dividendos, 3 millones en recompra de acciones y 44 millones en CAPEX orgánico, como vimos antes, más 11 millones de adquisiciones, lo que quiere decir que es interesante. Aquí vemos la evolución de ambos casos del net working capital, como ha sido negativo, y esto es positivo porque quiere decir que la empresa se está financiando. Por eso, como digo, siempre es interesante entender el modelo de negocio, y al mismo tiempo la parte de posición neta de caja, cómo ha ido incrementando de 2022 a finales de 2023, pasando de los 100 millones a los 140 millones, o si tenemos en cuenta después de la adquisición, 151 millones. Digamos que aquí también la empresa nos dice que el guidance para 2023 orgánico esperaban que fuera de 140 millones, que se mantuviera en esta línea. Y como ves, la empresa ha conseguido llegar a esa posición de caja neta, lo cual le permite hacer, como hemos visto, tanto pago de dividendos, recompra de acciones, etcétera, etcétera, con toda esa caja. Como ves, realmente son resultados muy positivos de la empresa, pero si seguimos bajando, aquí nos hablan incluso también del crecimiento o la estrategia de crecimiento que tiene la compañía. Bien, por un lado tienen pensado crecer de forma orgánica y por adquisiciones. Bien, de forma orgánica, ¿qué es lo interesante? Que es el core del negocio, es decir, la base del negocio, el núcleo del negocio, es crecer los ingresos high single digit, es decir, básicamente un 9%, lo que está cercano a el doble dígito, que es el 10%, pues un 9%. Del 9%, 2/3 más o menos que sean por subida de precios. Es decir, que del 9%, un 6% que sea por subida de precios, 5 o 6%, y que luego 1/3 sea por incremento de volumen, esos nuevos modelos de yates, o dentro de esas nuevas actualizaciones de modelos, pues evidentemente eso que haga que aporte 1/3 de ese crecimiento. Por tanto, los 2/3 más el tercio hacen que al final crezca ese 9%, y además que hayan sinergias con los servicios. En este caso también los servicios, recuerda, de mantenimiento de barcos antiguos, de reacondicionamiento y todo esto que haga aumentar los márgenes, como puedes ver aquí en la parte de reacondicionamiento. Lo que quiere decir que al aumentar los márgenes, recuerda que si la empresa crece un 9% o nos dice que la estrategia de crecimiento es crecer un 9%, si consigue aumentar los márgenes, eso significa que los beneficios aumentarán todavía más de lo que aumentan los ingresos. Pero es que por otra parte están las adquisiciones, es decir, ten en cuenta que por un lado esperan crecer al 9% de forma orgánica, pero le tienes que añadir a adquisiciones que vayan haciendo, oportunidades de adquisiciones, que en este caso, como puedes ver, también lo llaman la parte de marcas satélites, donde en este caso aquí intentan mejorar o aspirar a un nuevo mercado o a un nuevo segmento de mercado, donde por ejemplo quieren crear tecnologías o sinergias tecnológicas, como por ejemplo venta de
hidrógeno, de barcos de hidrógeno, de metanol o también de vela. Es decir, que todo eso al final, si lo incorporan haciendo adquisiciones que les permitan construir esos barcos de hidrógeno, metanol o de vela, pues evidentemente harían que mejore todavía más la capacidad de la empresa para seguir vendiendo y abrirse a nuevos mercados que, digamos, la marca todavía, o en los que todavía la marca no está posicionado. Por supuesto, al mismo tiempo crear sinergias comerciales, etcétera, etcétera. Y por otra parte, un cambio de valor con los márgenes. Como te decía, si aumentan los márgenes gracias a las adquisiciones, quiere decir que optimizar, esto cuando le llaman internalización de márgenes, significa optimizar los márgenes internos de la compañía. Significa, por supuesto, reestructurar la compañía tras la adquisición para que se creen sinergias y reducir los costes tras esas sinergias, lo que quiere decir que al optimizar los costes los márgenes aumentan. Por supuesto, mejorar también la skill o las habilidades de construcción de nuevos barcos al aprender, digamos, a tener esas otras líneas o segmentos de, en este caso podríamos hablar de hidrógeno, de vela, de metanol, etcétera, y también un mercado donde se quieren posicionar nuevo. Todo eso al aumentar también el mercado donde se posicionan y cada vez tengan un mejor posicionamiento, podrán ir aumentando esos márgenes. Así que, de forma resumida, como ves, esta es la estrategia de crecimiento que tiene la compañía para los próximos años. Si seguimos bajando aquí un poquito más, aquí podemos ver, por ejemplo, que nos hablan de la última adquisición, que en este caso es Simpson Marine, ¿vale? Que más o menos tienen las expectativas de que se cierre en febrero. Aquí puedes ver que lo interesante de esta compañía es que está en la zona de China, como puedes ver, y es una zona de libre impuestos. Es decir, que eso beneficiaría todavía más a las marcas. Aquí puedes ver cómo está situada en un punto estratégico muy interesante. Y al mismo tiempo, como ves, los detalles de la transacción es que esperan que se cierre en febrero de 2024. Este vídeo lo estoy grabando en febrero de 2024. Es decir, que esperan que a finales de este mes se cierre esta transacción. Habrá que estar atentos a si se cierra o no. Y lo interesante es que tienen que pagar, por una parte, de forma inicial 10 millones, ¿vale? Y por otra parte luego 7 millones en función de los beneficios presentados de 2023. Por tanto, estaríamos hablando de una adquisición de aproximadamente y de forma genérica unos 17 millones, sumando los 10 millones iniciales más un pago posterior de 7 millones después de tener en cuenta los beneficios netos de 2023. Y como ves, esta adquisición, por supuesto, hace que se expandan por la zona de China, en una zona libre de impuestos, lo que quiere decir que beneficia todavía más a la marca. Luego, si seguimos bajando, aquí podemos ver, por ejemplo, el modelo de negocio, como digamos que ellos esperan que sea sostenible el modelo de negocio a largo plazo gracias a estos pilares. Podemos ver que por una parte, la mejora de márgenes EBITDA del 18,7% que esperan que sean mejores. Por ejemplo, aquí ya podemos compararlo con una empresa que he traído hace poco al canal y que por supuesto es un comparable directo como es Ferretti, que Ferretti esperaba tener unos márgenes entre el 16 y 18% y ya ves que San Lorenzo espera tener unos márgenes del 18,7 o superiores. También al mismo tiempo se consideran un modelo de negocio anticíclico, es decir, piensa que como es una empresa que vende yates de lujo, cuando viene una crisis, como tienen una cartera de pedidos, es decir, cartera de pedidos de clientes que son ricos, que son millonarios, por tanto ellos no se van a ver afectados en momentos de crisis porque van a seguir vendiendo sus barcos, ya que hay ricos que están esperando tener un San Lorenzo. Al mismo tiempo también la cartera de pedidos es de calidad porque consideran que tener el 90% de clientes finales hacen que puedan pasar por ese proceso de financiación de la propia construcción del barco, el tener clientes finales y no otras marcas que puedan utilizar, digamos, San Lorenzo para alquiler o para otro tipo de cosas. Lo que quiere decir que eso hace que su cartera de pedidos sea de calidad. Al mismo tiempo, y esto ya lo he comentado en el análisis tanto de Ferretti como de San Lorenzo, que son este tipo de clientes, los UHNWI, que son clientes que tienen cierto poder adquisitivo o cierto poder patrimonial de cientos de millones. En este caso creo, si no me equivoco, aunque lo veremos luego, son de 50 millones aproximadamente en adelante. Pues más o menos lo que esperan es que estos clientes tengan una recurrencia de 4
4,5 años. Quiere decir que estos clientes compren un nuevo San Lorenzo cada 4,5 años. ¿Por qué? Porque tienen dinero y quieren ir renovando o tener las últimas actualizaciones de barcos. Eso quiere decir que eso da cierta recurrencia en ingresos para la marca y al mismo tiempo, por supuesto, también tienen un buen posicionamiento en yates de entre 30 y 50 metros de eslora en el mercado europeo. Es decir, que son líderes, lo que quiere decir que eso garantiza también que la marca siga siendo buena para los próximos años, sobre todo en el mercado europeo entre 30 y 50 metros. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos el guidance de la compañía, cosa que es interesante, pero antes de comentarte el guidance voy a bajar un poquito más y vas a ver el road, es decir, digamos que el objetivo o los pasos que piensan seguir, ¿vale? Digamos que la guía que piensan seguir hasta 2030 y como ves, como comentaba antes, también esperan crear o construir nuevos barcos. En este caso, aquí nos muestran uno que tendría, digamos, una combinación de motor eléctrico con motor de hidrógeno, en este caso, o tanques de hidrógeno. Y por supuesto, esto son nuevos modelos que harían que la marca, por supuesto para todos aquellos clientes que quieran tener barcos más ecosostenibles, pues por supuesto puedan acceder a este tipo de yates o puedan acceder al sector de las embarcaciones sin, entre comillas, contaminar tanto. Por eso precisamente digamos que esto amplía la cantidad de oferta de aquí a 2030 y es un ejemplo. Pero ahora sí, si subimos al guidance de... En este caso lo ponen hasta 2025, guidance de 2023 cumplido a 2025, crecimiento orgánico que nos plantean aquí, es decir, nos dan un objetivo a 2 años. Puedes ver aquí los resultados de los años anteriores presentados que han sido interesantes, pasando de 455 a 840 millones de ingresos, en este caso también de EBITDA de 66 a 157, es decir, que han más que doblado prácticamente el EBITDA. Al mismo tiempo los márgenes se han ido ampliando, que esto es lo importante, del 14% al 18%, y también de CAPEX aquí, que es otra cosa importante, más o menos se ha mantenido estable. Recuerda que es el CAPEX que ellos llaman el orgánico, es decir, prácticamente podríamos considerar como el de mantenimiento, aunque habría que hacer ciertos ajustes, pero sí podríamos considerar que es el de mantenimiento. Y por supuesto los beneficios netos, gracias a ese aumento de márgenes, puedes ver que gracias al aumento de márgenes EBITDA, al final también hay un aumento de márgenes neto, lo que quiere decir que han pasado de 27 millones a 74 millones. Y la posición de caja financiera, tenían deuda, 9 millones de deuda, y han pasado a 140 millones de caja neta. Esto es importante. Ahora, los objetivos o el guidance que digamos que nos dan a 2 años vista, que es lo que tenemos aquí, como comenté antes, es tener un crecimiento anualizado 2024 y 2025 del 9%, es decir, alto dígito simple, que sería el 9%, cercano a doble dígito, que es el 10%. Al mismo tiempo, el margen EBITDA, que esto es lo impresionante, esperan que esté o se sitúe por encima del 19,5%. Es decir, esperan mejorar aún más los márgenes, lo que quiere decir que eso se puede traducir todavía en mayor ingreso o en este caso beneficio neto, lo que quiere decir que la compañía podría generar todavía más beneficios y tener más potencial a largo plazo. Al mismo tiempo también ten en cuenta que el CAPEX espera que se mantenga más o menos estable, ya que en el gasto acumulado de 2024 y 2025 sería entre 95 y 105 millones, lo que más o menos sería unos 50 millones por año, que como ves está en línea con lo que han ido gastando previamente o invirtiendo en este caso de CAPEX. Y también posición de caja financiera, esperan que llegue a más o menos, como ven aquí, 100 millones más que 2022, que sería el caso. Como ves, que se sitúa entre los 185 y 205. Y por supuesto, este guidance incluyen también el crecimiento orgánico del CAPEX, pero están excluyendo las adquisiciones. Como ves aquí, lo que te comenté, estos 50 millones por año no incluyen futuras adquisiciones que vayan a ser. Pero más o menos puedes ver que si la empresa
aumenta los márgenes, tiene cada vez más caja para también, por supuesto, ten en cuenta que la compañía, además de aumentar los márgenes y aumentar, porque eso significa que aumenta el beneficio neto, también la compañía tiene más caja disponible para repartir dividendos, para recomprar acciones y por supuesto para hacer adquisiciones. Lo que quiere decir que, como ves, de aquí a los próximos 2 años se ve que el crecimiento de la compañía es muy visible, o hay mucha certeza de que realmente estos resultados o este guidance o estas estimaciones que nos está dando el equipo directivo se terminen cumpliendo, porque como ves son razonables para tal y como está operando ahora mismo San Lorenzo. Por supuesto, como te dije, aquí el objetivo a 2030 de hacer nuevos modelos. Luego, si seguimos bajando, aquí nos hablan de que como la compañía se considera que tiene capital ligero, como decía, que tenía un gasto en CAPEX bajo, pues eso le permite tener una mayor presencia a nivel internacional. Y aquí ves una serie de puntos importantes que, como digo, también es interesante que te lo leas, pero aquí vamos a ir ya, por ejemplo, a la parte de mercado. Luego aquí vemos un punto importante que es otro segmento de la marca de la que no te he hablado, que es, no solo hay que tener en cuenta la parte de yates, superyates y la parte de Blue Games, sino también la parte de mantenimiento y reacondicionamiento, que son los servicios que ofrece la marca. Es decir, por una parte, actualizar o hacer el mantenimiento de los barcos San Lorenzo y reacondicionar, es decir, personalizar los barcos de la marca. Aquí puedes ver que nos presentan un plan de negocio interesante, y hablando del mercado, el crecimiento del mercado en el número de reacondicionamientos en yates de más de 40 metros de 2017 a 2021 ha sido un crecimiento del 16,4%. Y aquí ves, o tenemos datos desde 2003 hasta 2022, cómo han pasado ese número de yates de 2.240 a 5.555. Es decir, cada vez que los clientes quieran reacondicionar o personalizar más sus yates, pues quiere decir que esto es un crecimiento en el mercado, pues es más potencial o más potenciales clientes que puedan querer personalizar los barcos, no solo San Lorenzo, sino también de otro tipo. Y al mismo tiempo, a nivel mundial, se mira la edad o la antigüedad de los motores de los yates para saber realmente qué yates van a necesitar un reacondicionamiento o mantenimiento. Aquí podemos ver que esto es lo interesante, que los yates más nuevos de 2018 a 2022 suponen apenas un 15% a nivel global, mientras que los yates más antiguos que hay a nivel global son de antes del 2003 y son un 34%. Este tipo de yates que son más antiguos van a requerir más mantenimiento o más reacondicionamiento. ¿Por qué? Porque normalmente los ricos que poseen estos yates van a tener que hacer el mantenimiento de estos yates, o si quieren actualizarlos, si quieren personalizarlos, si quieren tenerlos a la última, pues es probable que estos, cuanto mayor o más antiguos sean a nivel mundial, quiere decir que más posibilidades hay de que estos yates se terminen actualizando o se les terminen necesitando de hacer un mantenimiento. Lo que quiere decir que la parte o el segmento de mantenimiento y reacondicionamiento de la empresa se verá beneficiada para los próximos años. Pero eso no es todo con el mercado de mantenimiento y reacondicionamiento. Sino es que también, si bajamos un poquito más, aquí nos hablan de la tipología o el tipo de cliente que tiene la marca de San Lorenzo. Recuerda este nombre que ya lo he comentado en el canal, UHNWI, que son los clientes, como ves aquí, que tienen un patrimonio neto superior a 50 millones. Es decir, estamos hablando ya de personas ricas, que no tienen problemas, que les sobra el dinero, por decirlo así, que tienen varios millones, como puede ver. Pues aquí vemos el incremento de 2013 a 2026, que es el esperado, pasando de 128.000 clientes a 385.000 clientes. Es decir, tal y como ya he explicado en el canal, se esperan que haya nuevos ricos, en este caso a nivel mundial, y esos nuevos ricos pueden ser potenciales clientes de la marca. Sobre todo, en este caso estamos hablando de clientes con un patrimonio de al menos 50 millones. Y lo interesante es que, digamos que la media de clientes que alquilan yates San Lorenzo o que tienen la edad de los compradores de San Lorenzo ha descendido, pasando de 56 años a 49 años. Es decir, que los ricos que tienen o que compran nuevos yates San Lorenzo son más jóvenes. Lo que quiere decir que al ser más jóvenes, durante más años pueden estar necesitando
haciendo actualizaciones del barco, mantenimiento, reacondicionamiento o comprarse nuevos barcos para actualizar sus últimos modelos. Es decir, que sean más jóvenes implica que durante más años la marca le puede vender a estos clientes. Y al mismo tiempo también es interesante conocer la media de días que suelen pasar estos ricos dentro del barco. Suelen pasar o pasaban anteriormente o previamente 60 días al año en el barco, pero es que ahora están pasando 120 días de media. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente si el cliente pasa más tiempo dentro del barco, significa que lo más normal es pensar que el cliente invierta más en tener un barco más cómodo, de más lujo, que esté más actualizado o que sea más grande para, por ejemplo, hacer mejor vida dentro del trabajo, porque va a pasar dentro del trabajo, no, dentro en este caso del yate, porque digamos que va a ser vida diaria más dentro del barco. 120 días al año, piensa que prácticamente podríamos estar hablando de que es un tercio del año se pasarían dentro del barco. Y por supuesto, pasar todo ese tiempo para, digamos, la forma de pensar que podría tener un rico, significa que quieren tenerlo mejor, más adaptado, más acondicionado, y todo eso es beneficio o potencial para la marca para los próximos años. Y todo esto es positivo porque, como ves aquí, digamos que la mayoría de estos clientes que al mismo tiempo quieren pertenecer al club de San Lorenzo, es decir, clientes que son más jóvenes y que pasan más tiempo dentro de sus barcos, pues al mismo tiempo renuevan o compran nuevos San Lorenzos cada 4,5 años y al mismo tiempo suelen pagar de media un 76% más de lo que han pagado con su barco anterior, lo que quiere decir que esto da cierta recurrencia a la marca, ya que para formar parte de este club, el club de San Lorenzo, de los ricos del San Lorenzo, pues evidentemente tienen que cumplir estas características que, como ves, no son nada simples, pero que por supuesto clientes de patrimonios de más de 50 millones sí se lo pueden permitir. Y como ves, esto da una cierta recurrencia en ingresos de aquí a los próximos años. Al mismo tiempo, si seguimos bajando un poquito más, aquí otro punto que nos muestra la compañía es la parte de la oferta. Recuerda que para una compañía que opera en el sector de lujo tiene más poder de negociación que la parte de la demanda. Siempre la oferta, la idea es que se vaya creando de forma limitada y que el aumento de demanda sea siempre mayor que el de la oferta. ¿Para qué? Para poder asegurar tener pricing power. En este caso, aquí podemos ver cómo ha sido el crecimiento de yates de más de 24 metros con el paso de los años y la penetración de los clientes, es decir, los clientes a los que no han conseguido capitalizar, que ha sido del 3% o menor al 3%. Es decir, como la demanda es superior a la oferta, siempre que han ido colocando nueva oferta, prácticamente lo han conseguido vender todo, exceptuando un 3% o menos. Es decir, que ha habido una parte de la demanda que no han conseguido monetizar, por decirlo así. Y eso es interesante, que solo un 3% quiere decir que el resto, el 97% restante, sí han conseguido monetizarlo, ya que esa demanda está interesada por la oferta que poco a poco va sacando la marca. Si seguimos bajando un poquito más, por supuesto, tenemos más información que es interesante que te la leas. Aquí nos enseñan un punto importante y es, por ejemplo, la marca, cómo se compara con los principales competidores. En este caso estamos hablando de Ferretti y de Azimut. Ferretti es una empresa que ya he analizado en el canal, Azimut no, pero son comparables directos de San Lorenzo. Aquí puedes ver, por ejemplo, cómo San Lorenzo ha tenido un crecimiento mucho mayor, en este caso de 2006 a 2022, crecimiento del 621, mientras que las otras marcas en ese mismo periodo un 45% y un 40% respectivamente, que es lo que nos muestran la compañía y la diferencia que hay entre ellas y el resto de compañías en este punto. Lo interesante es que esto o esta diferencia ha sido gracias a el modelo anticíclico, como nos ponen aquí, del modelo de negocio de San Lorenzo, que incluso en pandemia han conseguido, por ejemplo, fidelizar a clientes gracias a que han tenido esos clientes que son clientes finales y por otra parte también que tienen una estructura de costes flexible, lo que quiere decir que al final eso les ha permitido adaptarse en función, han venido
por ejemplo, momentos difíciles como puede ser el escenario de pandemia, lo que quiere decir que eso les ha permitido crecer más que sus competidores a lo largo de todos estos años, cosa que es importante cada vez que analizamos el mercado y los competidores. Por supuesto, todo esto que hemos visto de la compañía, es decir, tanto la comparativa con sus principales competidores, también el crecimiento de mercado, los resultados presentados por el ejercicio fiscal 2023, también las expectativas o digamos el guidance que nos da el equipo directivo para 2024 y 2025. Todo esto nos hace pensar que San Lorenzo es una buena inversión y es una compañía que seguramente gracias a su resiliencia, a sus ventajas competitivas, a que está dentro del sector de lujo y que tiene vientos de cola para los próximos años, además porque va a crecer digamos a nivel global, los millonarios a nivel mundial como van a crecer, van a ser más potenciales clientes para la marca. Al mismo tiempo la compañía está creciendo por adquisiciones, vía orgánica, hace recompra de acciones, dividendos, etcétera, etcétera. Todo esto, como ves, es muy favorable para los próximos años de la compañía. Por tanto, ahora mismo vamos a ir a la parte de ticker donde vemos la compañía que, como te decía, realmente tras la presentación de resultados, que aquí lo habíamos visto, que habían presentado el 8 de febrero, la compañía creció y ha vuelto a bajar, es decir, que está incluso más barata del momento en el que presentó los resultados, ahora mismo, en el momento de la grabación del vídeo, lo que quiere decir que la compañía realmente parece o pinta estar interesante para los próximos años. Recuerda que esta compañía, como ves, capitaliza a 1.400 millones. Podríamos considerar que es una empresa pequeña o small cap, ¿vale? Lo que quiere decir que esta empresa realmente todavía, si sigue así con los vientos de cola que tiene, ventajas competitivas, etcétera, etcétera, puede tener muchísimos años de crecimiento sostenible. Bien, una vez hemos entendido esto, vamos a ir a la parte de valoración para ver realmente el múltiplo al que estaría cotizando la compañía. Como puedes ver, esta compañía se puede, por ejemplo, digamos que calcular o valorar por distintos múltiplos de valoración. Podría ser por Free Cash Flow, podría ser por PER, podría ser por, en este caso también, EV/EBITDA. Por PER, ten en cuenta una cosa que aparece más barato que por Free Cash Flow, ten en cuenta que por el CAPEX de expansión habría que ajustarlo, pero de forma simple no sería tan sencillo, es decir, habría que ajustarlo. Como ves, por Free Cash Flow parece que está a 27 veces, mientras que por PER, como ves aquí, está a 14 veces, es decir, por debajo de las 15 veces, que podría ser un múltiplo razonable para esta empresa y sobre todo para el tamaño que tiene. Y por EV/EBITDA ves que está a 8 veces. Lo interesante, porque como ves ya teníamos más o menos los márgenes EBITDA que iba a presentar la compañía, aquí podemos ver realmente como en el último año ha cotizado a esas 8 veces y en los últimos 3 años a casi 9 veces. Como ves, el histórico de la compañía realmente ha sido o ha estado en torno a esas 9 veces y ahora se encuentra ligeramente por debajo de la media histórica. Por supuesto, esta empresa, a medida que vaya cogiendo tamaño, y eso hay que entenderlo, el mercado podría pagar múltiplos mayores, pero recuerda que también estamos en un entorno macroeconómico complicado, con inflación alta, tipo de interés alto, todo eso hay que tenerlo en cuenta y digamos que al tenerlo en cuenta hay que entender qué es lo que estaría dispuesto a pagar el mercado en cada momento y no simplemente lo que merece la compañía. Esta compañía merece un múltiplo superior, de hecho ha estado cotizando a múltiplos, como ves, superiores y es probable que a medida que vaya cogiendo tamaño a esta empresa o por esta empresa se pague 10, 11 o 12 veces, es decir que realmente puede ser factible para los próximos años, como digo, a medida que vaya cogiendo tamaño, igual que lo comenté con Ferretti, pero en este caso vamos a ser, digamos, conservadores, como siempre digo. Vamos a ir a la parte de estimaciones y vamos a ver realmente cuáles son las estimaciones de los analistas. Aquí puedes ver que digamos, el guidance del equipo directivo era crecimiento de doble dígito. Aquí puedes ver que 2024 y 2025 ya los analistas están siendo mucho más conservadores porque ellos, el equipo directivo, más o menos calculaba que fuera un 9% en ambos años. Aquí los analistas estiman 9 y 6%, son muchos más conservadores y para 2026 también están siendo más conservadores. Y luego aquí estás viendo que los márgenes EBITDA sí más o menos cumplirían
con el objetivo o el guidance que ha dado el equipo directivo, que es estar por encima del 19,6. De hecho, de media 2024 19,4 y por encima un 20 y luego un 19,9. Lo que quiere decir que más o menos esto podría ser razonable que el EBITDA creciera un 13 y a un 11 también respectivamente, pero ten en cuenta que está creciendo menos. Yo creo que realmente podría crecer a un 12% anual o 13% anual, porque entiendo que los ingresos podrían crecer a ese 9%. Aún así, te estoy explicando todo esto para que veas que los datos que nos presentan los analistas son conservadores. Como ves, como es una empresa pequeña, los analistas esta empresa no tiene muchos seguidores, muchos analistas que sigan la compañía, por lo que solamente nos dan estimaciones hasta 2026. Vamos a tener en cuenta hasta 2026. Estamos en 2024, que si lo incluimos sería 24, 25 y 26. A 3 años vista vamos a ver realmente cuál sería el precio objetivo, siendo, como digo, súper conservadores. Pero luego vamos a intentar buscar un escenario más normal donde seguramente la compañía presente un EBITDA mayor. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la calculadora y tener en cuenta, en este caso, los 211 millones de EBITDA que podría generar la compañía de aquí a 2026, a 3 años. Eso, como digo, siendo conservador con el crecimiento. Si esto lo multiplicamos por el múltiplo actual, recuerda que en 7 y pico, casi 8. Si lo multiplicamos por 8 veces, eso significa que llegaría a un enterprise value de 1.688 millones. Recuerda que si vamos aquí a la parte de descripción, podemos ver, y me voy a cambiar un momento para que lo veas, que hay una diferencia, un enterprise value menor, una diferencia aproximada de unos 100 millones. Recuerda que la compañía ya nos dijo que tenía posición neta financiera 140 millones y que esperan que eso siga aumentando o que más o menos se mantenga estable, como vistes o recuerdas la diapositiva que se mantuviera estable en los 140 millones. Así que podríamos suponer que van a mantener esa caja neta o posición neta financiera de 140 millones, lo que quiere decir que a este enterprise value habría que sumarle, para llegar al market cap, ¿vale? Porque es lo contrario, en este caso 140 millones. Por tanto, llegaríamos a un market cap de 1.828 millones. Esto habría que dividirlo ahora entre el número de acciones en circulación, ¿vale? Que si vamos aquí, vemos que la parte diluida son 34,7 millones. Lo importante es entender que esta compañía está haciendo recompra de acciones, aunque aquí es verdad que hace por una parte emisión de acciones y luego también hace recompra de acciones. Entiende que parte de la emisión inicial que estaban haciendo era para financiarse. Por supuesto, a medida que vayan creciendo y que ya se estén financiando con más clientes, que las adquisiciones se integren mejor y todo eso, dejarán de hacer nuevas emisiones. Yo, para ser conservador, voy a tener en cuenta no que van a recomprar, sino que se van a quedar con este mismo número de acciones, por lo que si lo divido entre 34,7 quiere decir que llegaríamos a un precio objetivo de 52 y la compañía está a 42. 42, como puedes ver, 42,20, lo puedes ver aquí, que es el momento de la grabación del vídeo, y eso significa que pasar de 42 a 52 en 3 años es un crecimiento moderado, pero ten en cuenta o recuerda que aquí lo que estamos teniendo en cuenta son las estimaciones de analistas, que son hiperconservadoras, como puedes ver aquí. Realmente, para hacerlo de forma más correcta, ahora lo que voy a hacer es calcular un escenario más estándar o más normal, donde voy a tener en cuenta los resultados presentados por la compañía. Es decir, aquí, como ves, está la E de estimaciones, pero me voy a ir aquí a la presentación y vamos a la parte de arriba y ves que la compañía lo que presentó realmente no fueron 848, sino 840. Entonces, esto es lo que voy a tener en cuenta en lugar de los 848. Y sobre esto le voy a aplicar un crecimiento del 9%, que es el guidance que nos dijo el equipo directivo. Para eso me voy a ir a la web, como ya conoces, MoneyChimp, que MoneyChimp es la empresa, en este caso, plataforma de interés compuesto, para saber el crecimiento que podría tener. Le voy a aplicar aquí 840 y en este caso ten en cuenta que son 3 años, de 2023 sería 2024, 25 y 26, crecimiento del 9% es lo que le voy a aplicar aquí, y ves que realmente
que la compañía llegaría a 1087 en lugar de lo que nos dan las estimaciones de analistas de los 1061. Por tanto, ya ves que es un poquito más. Esto quiere decir que realmente la compañía podría generar más ingresos de las estimaciones que nos está dando los analistas que cubren esta compañía, que como ves es uno solo porque es una compañía pequeña. Por tanto, la realidad es que el crecimiento que podría tener en ingresos es que a 2026 la compañía podría generar 1087. Bien, estos 1087, ahora lo que habría que tener en cuenta es que si la compañía espera tener crecimientos, o mejor dicho, márgenes EBITDA superiores al 19,6, 19,8, podríamos estimar que fuera de un 20% de márgenes. Lo que quiere decir que si vamos a la calculadora, ahora sí, y vamos a ver, o vamos a poner estos 1000, como ves aquí eran 1087, vamos a poner 1087 y eso lo multiplicamos por 0,20, que sería el 20%, llegaríamos a 217 millones de EBITDA en 2026. Eso quiere decir que si lo comparamos con los 211, como ves sería ligeramente superior. No 211 millones, 217 millones. Como ves no hay mucha diferencia, pero sí sería más ajustado a lo que nos está diciendo el equipo directivo. Sobre estos 217 millones, ahora hay que tener en cuenta que realmente la compañía está cotizando, como ves, actualmente a 7,8 veces, es decir, podríamos considerar que está barata, pero el múltiplo apropiado para esta compañía realmente no serían 8 veces, sino sería como mínimo 9 veces, que sería lo justo para esta compañía, y a medida, como digo, a medida que vaya creciendo, seguramente el mercado podría pagar 10, 11 o 12 veces incluso. Yo solamente me voy a limitar a poner 9 veces por la compañía, lo que quiere decir que si este EBITDA de 217 millones lo multiplicamos por 9, aquí llegaríamos a un Enterprise Value de 1.956 millones. Ahora recuerda que la empresa espera tener esos 140 millones de posición caja financiera o posición neta de caja, lo que quiere decir que le tendríamos que sumar esos 140 millones y este sería el market cap, 2096. Los 2096, recuerda que habría que dividirlo entre las acciones en circulación. Aquí en este caso, como ves, la emisión de acciones fue mayor en el pasado, pero se ha ido moderando. Y a medida que vaya creciendo la compañía, irían recomprando. Yo, para ser todavía un poquito más realista, podría estimar que realmente se va a ver una reducción y no van a ser 34,7, sino solo 34. Es decir, que realmente van a ser 34 millones de acciones en circulación por esas recompras que se harán de aquí a 2026, es decir, simplemente quitando el 0,7, lo que quiere decir que si esto, que es el market cap, lo divido entre los 34, llegaríamos a un precio objetivo de 61. Y recuerda que en el caso anterior eran 50 y poco. ¿Eso qué quiere decir? Que ya 61 es más interesante y es realista. No estoy siendo para nada optimista, sino estoy siendo realista con lo que ha dicho el equipo directivo, que normalmente se suelen cumplir los guidance. Y si vamos aquí a la parte de calculadora, ¿vale? Para ver el crecimiento o el retorno ofrecido por la compañía, si partimos de los 42,20, que es el caso de ahora, y llegamos al precio objetivo de 61,6, que sería este caso de aquí, 61,6, a 3 años sería un crecimiento, como ves, del 13,44. 13,44 es una rentabilidad más que interesante para esta compañía, que por supuesto es una empresa del sector de lujo que, como ves, ha presentado muy buenos resultados y que a tan solo 3 años podemos tener u obtener o estar más o menos cerca de un 14% anual, lo que quiere decir que es bastante factible. Pero ojo, eso siendo estándar, un escenario estándar, porque en un escenario ya optimista, pero que no deja de ser realista, podríamos tener en cuenta recompras de acciones. Aparte, con esto no estoy teniendo o no he tenido en cuenta, y esto lo están haciendo ahora,
el reparto de dividendos que hace la compañía, que como puedes ver aquí te ofrece o nos ofrecería una yield del 1,6%. Quiere decir que habría que sumar a estos 13,44 el 1,6%, que curiosamente es un 15% anual, como puedes ver, ¿vale? Si a esta rentabilidad le sumas la yield por dividendo, ya tienes un 15% anual. Si quieres tener en cuenta o descontar la parte impositiva de cobrar los dividendos, vale, pues un 14,5, un 14,6, 14,8 aproximadamente, pero que sería una rentabilidad cercana a ese 15%. Pero como digo, en un segundo escenario que podríamos considerar optimista, pero también estaría dentro de lo posible, dentro de lo estándar o dentro de lo normal, la compañía aparte podría estar haciendo recompras de acciones y el mercado, en vez de pagar 9 veces, podría pagar por un crecimiento ligeramente superior y por supuesto que la compañía coge más tamaño, pues ya 10 veces. Por tanto, ya nos iríamos a crecimientos superiores de este 13,44 de base, que es lo que te estoy mostrando. Y en el escenario conservador, que es el que te enseñé anteriormente, ganaríamos dinero, porque es una compañía que, como ves, realmente es resiliente, tiene mucha recurrencia de ingresos, tiene una cartera de pedidos sólida, al mismo tiempo se espera que sigan aumentando tanto por nuevos modelos de barcos como aumento de nuevos ricos y subida de precio de la compañía. Por tanto, eso quiere decir que hay ciertas garantías de que este precio objetivo se termine cumpliendo y, como ves, realmente es una empresa muy resiliente para tener en cuenta a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de resultados del San Lorenzo. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.